de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Que tu presencia me inunde. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, de nuevo contigo en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para poder entrar en el misterio de su palabra. Quiero presentarte ahora un texto de la primera carta a los Corintios de San Pablo, en el capítulo 10, versículos del 14 al 22. Escucha lo que te dice el Señor. Queridos míos, eviten la idolatría. Les hablo como a gente sensata. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decirles. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Pensemos en Israel según la carne. Aquellos que comen las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Quiero decir con esto que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor? ¿O que el ídolo es algo? No. Afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Tampoco pueden sentarse a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Pretendemos ser más fuertes que Él? A diferencia de los eventos sociales, donde se sirve la carne de sacrificios, las actividades enfocadas en esta parte de la carta tienen que ver más bien con el acto cúltico en sí mismo, con el culto pagano. Y eso se vislumbra, por ejemplo, en estos términos que se usan: altar, la mesa del Señor, la mesa de los demonios. O sea, lo que se les prohíbe a los cristianos es una participación en el ofrecimiento de sacrificios delante de aquellos dioses. Y por carácter cívico de muchos de estos actos cúlticos, la no participación en ellos representaría para los cristianos, sobre todo los de clase alta, un impedimento para el mantenimiento de sus relaciones políticas, sociales, económicas. Y es justamente la opción, el sacrificio que hay que hacer para permanecer fiel al Señor. Dice Pablo: hermanos queridos, huyan de la idolatría. Y les hablo como a prudentes. Es categórico Pablo. Hay que abstenerse de cualquier compromiso con los ídolos. Hoy, evidentemente, que la idolatría tomó nuevas formas. Y tenemos que decir: Señor, líbranos de nuestros ídolos. Líbranos de nuestros falsos dioses. En el fondo, apoyarse en un ídolo es hacerse vanas ilusiones. Se nos quebrará en las manos. Relativizar las cosas relativas es, por el contrario, de hombres prudentes, porque solo Dios es Dios. La copa que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo? Pablo, a los banquetes paganos, opone las cenas eucarísticas. Está claro que los primeros cristianos tenían la sensación de que Cristo estaba entre ellos. Esta certidumbre de una presencia, por el pan y el vino que compartimos. Tú, Señor, estás aquí, estás entre nosotros, y comulgamos con esa presencia. El primer efecto de la misa es unirnos a Dios. Y por desgracia, frecuentemente sucede que participamos en la misa de una manera automática,
sin que nos percatemos verdaderamente de que el Señor está ahí, y está ahí por nosotros. Porque aun siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo. El segundo efecto de la Eucaristía es el de unirnos unos a otros. Siendo muchos, constituimos uno solo. Es la gran ley del universo, porque es la gran realidad de Dios. Tres que son uno. Alegría de la pareja, alegría de las familias unidas, alegría de los lugares de trabajo donde hay un buen ambiente. Esto debería ser progresivamente el proyecto, la esperanza, el esfuerzo de todo grupo humano, de toda la humanidad. Y para lograrlo, en el núcleo de la humanidad hay un sacramento, hay un signo eficaz, actuante, y es la Eucaristía. La Eucaristía construye el cuerpo de Cristo. La Eucaristía hace que todos seamos un solo cuerpo. Siendo muchos, constituimos uno solo. O sea, un ideal preciso, concreto, capaz de suscitar acciones inmediatas. Un ideal que puede ser intentado siempre, en todas partes. Una inmensa fuente de alegría. Esto es la Eucaristía. ¿Con quién voy a intentar realizarlo hoy? Hacete esta pregunta. Cuidado con las ilusiones, con los sueños simplistas. No es fácil realizar la unión. No se trata de oprimir, no se trata de imponerse el uno al otro. Construir la unidad, suprimiendo al otro, eso es fácil. La verdadera unidad implica el respeto a las diferencias. La unión no suprime el pluralismo, no suprime la diversidad. Tiende, sin embargo, a la reducción de las oposiciones estériles, sectarias. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Porque todos participamos de un solo pan, dice Pablo. El rito del pan partido y repartido es todo un símbolo. Comulgamos del mismo pan para expresar que recibimos al mismo Cristo. No hay un Cristo para unos y otro para los otros. Y me puedo preguntar, ¿no hago en verdad más que uno con tal o cual? ¿Qué puedo hacer hoy para construir el cuerpo de Cristo? Medita en todo esto escuchando este tema musical de Séptimo, titulado Yo sin ti no sé vivir. Lloraré cuando te vea, sé muy bien que será así. Hay palabras que se callan para que puedas oír. Si tú hablas, todo el cielo callará. Y si callas, de seguro es a mí a quien hablarás, porque ardes. Sé que ardes, me consumes. Yo sin ti no sé vivir.
Lloraré cuando te vea, porque siempre ha sido así. Tú enjugándome las lágrimas, yo respirando por ti. Si me prestas un segundo, tengo algo que decir. No ha pasado un solo día que no quiera verte aquí. Es que te siento tan cerca, aunque estés lejos de mí. Si en tus manos está el mundo, en tu abrazo he de morir, porque ardes y te amo. Me bendices, yo sin ti no sé vivir. Lloraré cuando te vea, sé muy bien que será así. ¿Quién ha dicho que no existes? Yo sin ti no sé vivir. Te invito ahora a que escuches este evangelio tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 43 al 49, que dice así: Jesús decía a sus discípulos: No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de su bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Yo les diré: ¿a quién se parece todo aquel que viene a mí? Escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que, queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la inundación, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó, y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Si buscáramos una palabra clave que diera unidad a este evangelio que acabas de escuchar, sería frutos. Los frutos delatan al árbol, delatan su condición sana o enferma. Y del mismo modo el fruto del corazón, lo que rebosa del corazón en la boca, o sea, la palabra, revela la bondad o la maldad del corazón, de la persona. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de esa maldad, saca el mal, porque lo que rebosa del corazón es lo que la boca habla. Y del mismo modo los frutos que pide la escucha de la palabra de Dios se evidencian, por ejemplo, en la solidez o en la inconsistencia del que edifica sobre roca o sobre arena. La parábola de la casa cimentada en roca o en arena movediza recuerda justamente la de la semilla que penetra en lo hondo de la tierra, o por el contrario, se queda en la superficie. Hay quienes oyen la palabra distraídamente, sin humus donde arraigar, y otros la escuchan con alegría, pero sin constancia para practicarla. Otros la reciben entre preocupaciones terrenas que la ahogan enseguida. Dan fruto solamente quienes escuchan atentamente la palabra de Dios y la practican con perseverancia. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo?, pregunta Jesús.
y denuncia justamente esa religión falsa, ese culto vacío de quienes disocian la fe y la vida y se contentan con la palabrería, una palabrería sin obras, como la higuera frondosa sin higos. Estos aparentan o piensan que creen en Cristo, pero el cimiento de su fe es, podríamos decir, de ciencia ficción. Solo quien pone por obra la palabra de Dios es un árbol fecundo, es una casa firme sobre roca. En la tradición bíblica, la roca simboliza a Dios mismo. Y es en el amor y en la gracia de Dios donde el hombre y donde la mujer encuentran el cimiento y la consistencia de sus vidas. Del Evangelio de hoy se desprende que no pueden existir frutos, o sea, eficacia en el campo de la fe y del espíritu, si no se escucha la palabra de Dios en lo más profundo de uno mismo. Pero uno se puede preguntar, ¿cómo lograr esa escucha si no en el silencio que nos llena de Dios? Ese silencio interior y exterior que puede y debe ser oración, porque el silencio es un momento ascético de suma importancia en la vida humana y sobre todo en la vida cristiana. Sin embargo, el silencio casi no existe. Ha sido borrado por el ruido, por el vértigo de la vida actual. Vivimos inmersos en una cultura de lo inmediato, del apuro, de la prisa. Confundimos eficacia con actividad febril. No damos tiempo para que maduren las personas, los frutos, las cosas. Y para colmo de desgracia y de inmadurez, al torbellino y a la velocidad unimos el ruido que nos circunda por todas partes. Máquinas, motores, radio, televisión siempre encendidas, grabadores, transistores, grúas, excavadoras, piquetes, mítines de propaganda, timbre, teléfono, el celular, automóviles, sirenas, decibeles por todos lados. Son ruidos que nos producen sordera para percibir el rumor del silencio, que es más elocuente con frecuencia que las grandes palabras. Un hombre poco religioso, como era Federico Nietzsche, afirmó que el hombre se mide por la cantidad de silencio que es capaz de soportar consigo mismo. Es una medida ardua para el hombre actual. Gran sabiduría es saber vivir en silencio, soportarlo, amarlo, saborearlo, sacarle partido. Si es inteligente, el silencio nunca es estéril. Necesitamos desesperadamente el silencio para captar la presencia y la voz de Dios, para escuchar su palabra a la sombra de una encina, como Abraham en Mambré, para no dejar pasar de largo al Señor, como María en Betania. En definitiva, para que el corazón rebose de Dios. Los místicos y los contemplativos adoraban y adoran el silencio en que resuena la soledad sonora que los une a Dios. Por ejemplo, San Juan de la Cruz escribía en versos estas canciones entre el alma y el esposo. Y el alma dice: mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, los silbos de los aires amorosos. La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora.
Pedile al Señor que te permita redescubrir el valor del silencio y la oración contemplativa para poder bucear las profundidades de Dios en las profundidades de ti mismo. Ora conmigo. Te alabo, Padre, porque Jesús me enseñó a conocer a fondo mi corazón por sus frutos, porque lo que llevo dentro es o transparente. Maldad o bondad, mentira o verdad, egoísmo o amor. No permitas que el vacío interior del corazón convierta mi vida en un erial baldío. Que la savia de tu espíritu dé fruto en mí mediante la práctica de las bienaventuranzas, mediante la escucha de tu palabra en oración, en silencio. Porque es en tu amor, Señor, en tu gracia, donde mi casa tiene cimiento y tiene consistencia. Amén. Te invito a que ores, a que medites todo esto escuchando este tema musical de Roberto Ramírez Manso, titulado Úngeme. Gracias te doy, Señor, pues todo lo que soy te lo debo a ti, mi Cristo. Solo en tu corazón puedo encontrar calor y brota de mí una melodía de amor. Levanto a ti mi voz. Hoy quiero amarte más. Te rindo lo que soy, pues solo tú eres la fuente eterna de mi inspiración. Úngeme más con tu precioso óleo de amor, lléname más de tu precioso olor, que tu presencia sea el perfume de mi ser y que por siempre llene mi copa estella. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Gracias te doy, Señor, pues todo lo que soy te lo debo a ti, mi Cristo. Solo en tu corazón puedo encontrar calor y brota de mí una melodía de amor. Levanto a ti mi voz. Hoy quiero amarte más. Te rindo lo que soy, pues solo tú eres la fuente eterna
de mi inspiración. Úngeme más con tu precioso óleo de amor. Lléname más de tu precioso olor. Que tu presencia sea el perfume de mi ser y que por siempre llena mi copa esté. Úngeme más con tu precioso óleo de amor. Lléname más de tu precioso olor, precioso olor. Que tu presencia sea el perfume de mi ser y que por siempre llene mi copa esté. Yeah. Oh, no, 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 no. Yeah, yeah. Que tu presencia sea el perfume de mi ser y que por siempre llene mi copa esté.